Jason Street, testeador de seguridad profesional, fue contratado en 2013 por un banco en Beirut para que intentara comprometer las computadoras y las redes. Pues bien, se hizo pasar por técnico de Microsoft que debía auditar los puertos USB e introdujo un archivo con potencial de hackear todo el sistema. Solo entonces se percató de que había entrado al banco equivocado. El que lo contrató era el local vecino. Ya ve, la vulnerabilidad informática está a la vuelta de la esquina. Contrate a los que saben, como a los capos de el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, video, vigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos en el año 275, con la muerte del unificador Aureliano, un emperador que de seguro se habría ganado el título de El Grande si no lo mataban tan pronto. Siguieron 6 emperadores en 8 años, incluyendo superposiciones. En 284, el último de esta lista y su hijo murieron en campaña contra los sasánidas. Las tropas proclamaron como sucesor a Diocles, comandante de la caballería de élite, un dálmata de origen muy humilde y escasa educación que era, según algunas versiones, hijo de un liberto. Fue entronizado con el nombre de Diocleciano. La unidad romana recién recuperada por Aureliano, que en paz descanse, no era para Diocleciano prioridad. Roma era demasiado occidental para un imperio cuyo núcleo de población y riqueza se había ido desplazando hacia la ribera oriental del Mediterráneo. Consideró que este desparrame territorial se había vuelto ingobernable y en 286 decidió delegar la administración de la mitad oeste a un viejo amigo de armas llamado Maximiano, en calidad de subordinado. Diocleciano era el Augusto, comparado con Júpiter, y Maximiano el César, afín a Hércules, hijo de Júpiter. En vista de esta asignación, Maximiano fue quien quedó a cargo de lidiar con las tropelías de los Bagaudas, un hato de ex-esclavos, desertores y campesinos que hostilizaron desde finales del siglo III hasta el colapso de Roma. El cometido en terreno fue encomendado a Caraucio, un hijo de humildes campesinos que trepó hasta general. Como consecuencia del buen desempeño durante la misión, Caraucio fue comisionado para poner coto a los piratas sajones y francos del Canal de la Mancha. Ahí su conducta fue menos proba. Se le acusó de esperar a que recolectaran sus botines para luego atacarlos y apropiárselos. Maximiano ordenó su ejecución, pero en lugar de someterse, Caraucio sobornó a sus legiones con el billetín de los despojos y se declaró emperador del norte, con dominio sobre el Imperium Britanniarum, que abarcaba el archipiélago de la Conducción por el lado equivocado y el norte de la Galia. Tras 7 años de sedición, fue asesinado por su ministro de Finanzas. En 293, Diocleciano y Maximiano nombraron cada uno una suerte de César Jr. y configuraron una tetrarquía, otro paso en la dirección contraria a la unidad. Aun cuando un sobrino de Diocleciano había sido papa, bajo su mandato rugieron las persecuciones contra cristianos más severas desde Nerón, 240 años antes. Puede haber ayudado a colmar la paciencia,
y el olfato que los miembros de esta secta se negaban a utilizar los baños públicos. Al Papa Marcelino, sucesor del sobrino de Diocleciano, lo martirizaron. Nada raro, de los primeros 31 papas, algo así como 28 son tradicionalmente reverenciados como mártires, dependiendo de la interpretación histórica. Otro afectado, encarcelado y torturado, aunque no martirizado, fue un obispo de Mira, actual Turquía, San Nicolás, cuya fama de dejar regalos en secreto originó la figura de Papá Noel. Cuenta la leyenda que, enterado de que estaban a punto de prostituir 3 niñas a la fuerza, arrojó un saco de monedas de oro por la ventana de su casa 3 noches seguidas, dinero que permitió al padre pagar la dote de cada una. En la Edad Media circulaba la versión de que durante una hambruna un carnicero mató a 3 niños y dispuso sus restos mortales al escabeche para venderlos como jamón. San Nicolás lo pilló chanchito, si me disculpa la expresión de tan mal gusto en este contexto, y revivió a los nenes haciendo la señal de la cruz. Y en el siglo XIX, el escritor Washington Irving escribió sobre un naufragio de exploradores neerlandeses en Manhattan en el que un miembro recibe la siguiente visión. El buen San Nicolás venía cabalgando sobre las copas de los árboles, en ese mismo vagón en el que trae sus regalos anuales a los niños. La imagen del trineo volador cargado de regalos quedó implantada. Esa novela es protagonizada por Dietrich Knickerbocker, que en castellano vendría siendo Dietrich Bombacho. Es por él que Knickerbocker devino en apodo de neoyorquino y el motivo por el que el equipo de la NBA se llama New York Knicks. A causa de la popularidad de San Nicolás, se armó la grande por sus cotizadas reliquias. En 1087, marineros italianos robaron el grueso del esqueleto, para consternación de los monjes ortodoxos que lo custodiaban. Aún lo veneran en Bari. 13 años más tarde, durante la Primera Cruzada, venecianos en camino a Palestina sustrajeron las sobras óseas y las llevaron a Venecia. Otros retazos acabaron en una iglesia ortodoxa de Manhattan, donadas por el último zar de Rusia, y ahí permanecieron hasta que... el derrumbe de las Torres Gemelas los fulminó. Además del Papa Marcelino y de San Nicolás, la ojeriza de Diocleciano retumbó sobre un albañil dálmata llamado Marino. En busca de un rincón distante que le permitiese profesar su fe, fundó una comunidad monástica en la cima del monte Titano. Marino se convirtió en San Marino y su cofradía en la nación soberana más antigua del mundo, la misma cuya selección perdió 13-0 contra Alemania en 2006 y que obtuvo el primer triunfo de su historia contra Liechtenstein en 2024. Transcurridos 17 siglos de revoltijo político-administrativo, hoy se la encuentra inserta en medio de la República Italiana y sujeta a folclóricas restricciones. Se prohíbe el cultivo de tabaco, la producción de bienes sujetos al monopolio del gobierno italiano y la importación directa. A cambio, Italia les proporciona cada año sal de mar, no más de 250 toneladas, tabaco, 40, cigarrillos, 20 y fósforos, ilimitado. Fruto de la clandestinidad a que el encono romano empujaba a los cristianos es que nació el pez como símbolo identificativo. Resulta que el acrónimo en griego de Jesús, Cristo, Hijo, Salvador, resultaba ser Ixtus, que suena similar a pez. Ojo que recién con el Papa Dámado en la segunda mitad del siglo IV, el latín reemplazó al griego como lengua litúrgica. El propio título de Papa, de hecho, es papá en griego coloquial, como afectuosamente trataban a los obispos.
Los enemigos del cristianismo a menudo representaban a Jesús como un burro en lugar de un pez. Se basaban en una afirmación del sofista Apión, contemporáneo del Nazareno, de que los judíos allí adoraban a un dios burriforme. La representación más antigua conocida de Jesús, de por ahí por el 200, es un grafiti burlesco en el que aparece con cabeza de asno, tallada en mármol por un estudiante en mofa a un compañero cristiano llamado Alexamenos. El Mesías de los cristianos es retratado en su humillante crucifixión, equivalente a una caricatura peyorativa de un reo en la silla eléctrica o en la horca. La noción de un Dios sufriente, vencido y vejado resultaba simplemente ridícula para la gran mayoría de los habitantes de una época en la que primaba el más fuerte. Diocleciano habrá sido inclemente con estos atípicos veneradores de la cruz, pero en la esfera personal mutó a abuelito jardinero. Se convirtió en el primer emperador romano en abdicar en forma voluntaria y Maximiano lo secundó en simultáneo. Diocleciano se retiró a su Dalmacia natal a cultivar el contacto con la tierra. A lo grande, eso sí, en una villa, palacio, fortaleza con muros perimetrales de hasta 24 metros de alto, tan espaciosa que en la Edad Media contenía un pueblo completo y que hoy sigue ocupando cerca de la mitad de la ciudad vieja de uno de los dos principales atractivos turísticos de Croacia. Split se llama la localidad, dividir en inglés, muy apropiado para el responsable de dividir al imperio. Cuando le pidieron que regresara, retrucó que no renunciaría al placer de plantar repollos con sus propias manos. Diocleciano no estaba tan solo en lo que a herbáceas bienales se refiere. Los romanos eran serios amantes del repollo. Lo disfrutaban cocido, crudo con vinagre, como chucrut o como viniera. Catón el Viejo decía que las mujeres gozarían de vidas largas y saludables si se lavaban los genitales con la orina de quien comiera repollo. Y Catón, en cuestiones de longevidad y salud en general, era voz autorizada. Aguantó hasta los 85 años y afirmó haber engendrado 28 hijos, todos los cuales atribuyó a comer repollo con sal y vinagre. Se estableció una nueva tetrarquía, y paciencia, porque aquí el torrente de nombres se vuelve más difícil de seguir que el de 100 años de soledad. Los dos nuevos Augustos serían Galerio, hijo adoptivo de Diocleciano, y Constancio, yerno de Maximiano. Para el cargo de César Jr., 2 oficiales ilirios. Respecto a aquel nombrado por Galerio, un buen amigo suyo, Diocleciano se mostró indignado. ¿Qué? ¿Ese bailarín? ¿Ese borracho habitual que convierte la noche en día y el día en noche? El arreglo ignoró las ambiciones de los hijos de Constancio y de Maximiano, Constantino y Magencio, respectivamente. Constancio viajó al norte de Britania a combatir contra los pictos y la muerte lo sorprendió en el remoto Eboracum, hoy York. Las tropas proclamaron como sucesor a Constantino. Galerio reconoció su proclamación como Augusto de Oriente, pero a cambio de que Constantino consintiera en el nombramiento de su amigo bailarín, Severo, como Augusto de Occidente. Magencio rechazó este acuerdo que ningún beneficio le reportaba y convenció a su padre Maximiano de interrumpir su jubilación anticipada para que retomara el rol de Augusto. Juntos vencieron a Severo y Magencio lo obligó a suicidarse abriendo sus venas. Para restaurar la paz, Galerio, Maximiano y el jardinero Diocleciano celebraron una conferencia en el 308. La decisión fue que Galerio y un protegido suyo llamado Licinio asumirían como Augustos y, como Césares,
Constantino, y el otro oficial ilirio de la tetrarquía anterior, llamado Maximino Daia, por si la curiosidad puede más que este mareo de nombres. Porque en la vida nada es simple, ni Constantino, ni Magencio, ni Maximino Daia quedaron contentos. Maximiano intentó un golpe de estado contra Constantino. Para su desgracia, las tropas que intentó sobornar se mantuvieron leales a su pretendida víctima y no le quedó mucha más opción que ahorcarse. Constantino y Licinio forjaron una alianza contra Magencio, cuyas reclamaciones separaban sus territorios. En vísperas de la batalla decisiva, Constantino experimentó una dramática conversión a la fe de Cristo. Experimentó la visión de una cruz en el cielo y la frase: en este signo conquistarás. Durante la lid, Magencio murió ahogado en el Tíber. Decapitaron el cadáver y, antes de llevarlo a África, su cabeza desfiló por las calles de Roma. Al choque se le conoce como Batalla del Puente Milvio, porque la médula del salpicón de vísceras ocurrió en su entorno. A 21 siglos de su construcción, aún está ahí, esperándolo para que se saque su selfie. Lleno de candados parejeros, eso sí, pese a que el peso ya botó un poste de luz y pese a la multa de 50 euros para quien sea sorprendido en este acto de amor furtivo. Tras tamaño exitazo, Constantino no se apersonaba a batalla alguna sin su capilla portátil, siempre listo como Boy Scout para organizar misas de improviso. Y, más importante para el futuro del imperio, de hecho más importante para el futuro de la humanidad, junto a Licinio emitió en el 313 el decreto que legalizó el cristianismo. En realidad, la libertad de culto en general. Constantino declaró que el día del Señor sería el Dies Solis, el día del sol, aún fosilizado como Sunday en inglés y en formas similares en muchas lenguas germánicas, como recitamos en el episodio 115. Junto con ello puso fin definitivo a la semana de 8 días de la era prejuliana, de uso moribundo pero aún no extinto del todo. Al fin, con sus papeles en regla, la Iglesia podía reunirse abiertamente a resolver los asuntos propios de su giro. El Concilio de Nicea, por ejemplo, estableció que la resurrección de Cristo fuera conmemorada el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera boreal. A clérigos que poco y nada sabían de astronomía les sonaba razonable, pero cuando llegó el momento de ponerlo en práctica quedó en evidencia la magnitud del reto técnico. Para no desordenar más el gallinero, durante el gobierno de Teodosio I celebrar el domingo de resurrección un día equivocado se castigaba con pena capital. En 387 la confusión era tal que la Galia celebró la resurrección el 18 de marzo, Italia un mes después y Alejandría el 25 de abril. En el siglo VII, una región de Inglaterra celebraba el Domingo de Ramos mientras otra celebraba la resurrección. Más adelante, el intríngulis involucró nada menos que a Tycho Brahe y a Johannes Kepler, dos gigantes de la astronomía. Este último argumentó que la Pascua es una fiesta, no un planeta. Carl Friedrich Gauss, en persona, escribió un algoritmo para su cálculo en 1800. Los decretos derivados del Concilio de Nicea fueron traducidos del griego al latín en el siglo VI por un monje llamado Dionisio Exiguo. No ha oído de él, ¿cierto? Pues debiera, porque su legado sigue muy presente en su rutina. A medida que Dionisio identificaba las fechas de los domingos de resurrección en su tabla, mantenía la usanza juliana de asociar años con los cónsules en ejercicio de aquella temporada. Pero, y este es un grandísimo pero, al lado añadía 525 años desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe cómo llegó a esos números, ya que hoy sabemos que no son precisos,
de a poco su sistema fue agarrando vuelo en contextos eclesiásticos y académicos. En especial, desde el uso que le dio en el siglo VIII el venerable Beda, un monje que pasó a la posteridad como el padre de la historia inglesa. Tras Inglaterra, a fines del siglo IX, el método de cómputo se masificó en Francia y Alemania, a fines del X en Alemania y entre el XIII y el XIV en España. Recién en la era moderna se popularizó entre las masas. El concepto de AC a.C. solo se volvió habitual a fines del siglo XVIII. Sin que Dionisio se planteara jamás una meta semejante, por accidente el Anno Domini se transformó en el estándar casi universal. En 324, Constantino se impuso en una guerra civil contra Licinio y mandó a ejecutar a quien fuera su socio en la movida religiosa. De ahí en más siguió solito al timón, sin tener que prestarle la oreja a coemperadores. Disfrutando de esa libertad de acción fue que inició la construcción de una nueva capital más oriental que permitiese alcanzar con facilidad el Danubio y las fronteras persas. Resolvió edificarla sobre la preexistente localidad griega de Bizancio, motivo por el que siglos más tarde se hablaría en forma informal de Imperio Bizantino. Tras 6 años de trabajos, la ciudad se dio por inaugurada bajo el topónimo oficial de Nueva Roma. Coloquialmente, se la llamaba también Segunda Roma, o Roma del Este, o Roma Constantinopolitana, en honor a su fundador. Al final, quedó para todos como Constantinopla a secas. Desde esa nueva capital, el hombre del momento reensambló el imperio, que gobernó hasta su deceso en 337. Pese a su proverbial devoción, fue solo en su lecho de muerte que pidió recibir el sacramento del bautismo. Hoy es considerado santo por la Iglesia Ortodoxa, que por lo visto no se hace problemas con la ejecución de Licinio, ni con la del hijo de este, de 11 años. Menos canonizable todavía, entérese de que Licinio estaba casado con su hermana, por lo que San Constantino ajustició a su sobrinito. El santo mandó a matar además a Crispo, su propio hijo, y luego a su segunda esposa, Fausta, a quien encerró en un baño sobrecalentado. Se rumoreaba que Crispo cultivaba un encendido romance con su madrastra. La reunificación de Constantino no fue más que un veranito de San Juan. Mientras aún vivía, él planeaba que lo sucedieran 3 hijos. Agradezcan que no mató a todos, junto a 2 primos. Pero, y creo que ya puede adivinar más o menos lo que viene, los primeros mataron a los segundos. Luego, el hijo menor mató al mayor. Y a continuación, el menor fue asesinado. Fruto del carnaval homicida, el del medio quedó solito al mando a partir del 350 como Constancio II. No es que fuera muy grato hacerse cargo del pastelito tampoco. Los sasánidas de Persia venían hacía rato pleiteando en la frontera oriental bajo el liderazgo de Sapor II, bisnieto de ese Sapor que usó a Valeriano de escabel humano para montar. Era, según viejas crónicas, el único soberano que ha sido coronado en útero antes de nacer. Si bien los romanos sufrieron una ráfaga de derrotas mortíferas ante los sasánidas, Sapor nunca pudo asegurar la victoria decisiva. Siguió un periodo inestable de luchas internas por el poder y un breve retorno de las persecuciones cristianas bajo Juliano, apodado el Apóstata porque había recibido el bautismo en Cristo no mucho antes. Con su apostasía se convirtió en el último emperador no cristiano de Roma. Creía necesario restaurar las viejas tradiciones
e intentó revivir la religión tradicional romana a expensas del cristianismo. Murió de un lanzazo en Mesopotamia mientras combatía, obvio, a los sasánidas. Su sucesor, Joviano, duró 7 meses. Ni siquiera había alcanzado a regresar a Constantinopla cuando lo pilló la muerte en su tienda de campaña. La capital nunca llegó a conocer a aquel emperador. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Mario Hitchfeld. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.